Vamos a hacer ahora los nodos de las secciones transversales. ¿Qué son los nodos de las secciones transversales? Son las intersecciones que tenemos del eje con las secciones transversales, pero para poder hacerlas completas necesitamos las secciones transversales. Vamos a hacer un filtrado de secciones transversales de las que nos entregó la topografía. Voy a ir a SHP, topolíneas, ya sabemos que se llaman transverse, la capa en la que están, entonces voy a hacer un filtro de topolíneas con layer igual a transverse, acá en topolíneas, en SHP. Entonces vamos a verificar definition query, query builder, layer igual a transverse. Vamos a verificarlas, son todas estas líneas, pero no quiero hacerlo por copy paste. Estas líneas están mal dibujadas porque las líneas de secciones transversales no se deben cruzar entre ellas. Estas las dibujaron automáticamente por este eje con un intervalo definido, pero esto es una forma no correcta de dibujarlas, se están cruzando. ¿Cómo vamos a hacer este cargue? Entonces vamos a hacer un cargue masivo, pero desde afuera del ArcMap. Vamos a hacerlo desde el catálogo para que puedan resolver su taller individual. Entonces voy a cerrar ArcMap. En este momento ya no tengo abierta ninguna herramienta geográfica. Voy a abrir el catálogo y voy a hacer un cargue masivo de las secciones transversales desde el archivo shape de líneas hacia la base de datos. Voy a hacer ese cargue masivo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces acá directamente en el árbol de la raíz de PIAs en taller 5 voy a la base de datos geográfica, abro proyecto, busco las secciones transversales que están acá, los ejes. Inicialmente necesito primero los ejes. Y acá hay una herramienta que se llama herramienta de cargue de datos. Entonces me paro sobre cross section eje, doy botón derecho, voy a cargar y le digo quiero cargar datos en esa capa. En este momento, si ustedes clican en la capa está completamente vacía, no debe salir nada. Pero canales ya tiene una línea, en topografía ya tenemos los puntos, ya están depurados, no hay puntos duplicados. Ya tenemos las curvas de nivel en 2D y las pasamos también a 3D. Son exactamente iguales en planta, pero unas sí tienen Z. Acá en cross section eje no hay nada, vamos a dar botón derecho y vamos a hacer un cargue de datos. Para poder hacer este cargue de datos debe estar cerrado el ArcMap y debe estar cerrado el ArcSN. Acá nos está explicando que yo puedo tener tres capas de 3 levantamientos topográficos. Una comisión levantó los 2 primeros kilómetros del río, la segunda comisión del kilómetro 2 al kilómetro 5 y la última comisión hizo un levantamiento de los últimos 5 kilómetros. Entonces podríamos tener secciones transversales en 3 capas diferentes con su respectiva georreferenciación. Acá podemos dar siguiente, me dice cuáles son los datos que usted va a llevar dentro de cross section eje. Vamos a clicar acá y vamos a decirle que los datos que vamos a llevar son los que están afuera en SHP. En topolíneas, aquí están esos datos, le voy a agregar. Si tuviera las otras líneas de la otra comisión de topografía, nuevamente abro, busco las líneas de esa comisión y agrego acá las 3 capas. Requisito para poder hacer el cargue masivo: todas las capas de topolíneas de las 3 comisiones deben ser idénticas. Deben tener los mismos atributos y los mismos tipos. Si no, no van a poder hacer un ensamble de carga masiva desde diferentes fuentes. Aquí solamente lo vamos a hacer con una fuente. Damos en siguiente, acá me dice usted va a cargar eso dentro de cross section eje porque yo hice el botón derecho sobre esa capa. Damos siguiente, él me pregunta, ¿usted quiere homologar algo? Quiero homologar la longitud, la hipervinculación, la abscisa. En este momento yo no podría homologar nada porque la abscisa no la tengo en topolíneas, tampoco tengo el hipervínculo. De pronto lo que podría reciclar es la longitud, pero si revisamos del CAD, él no me trae directamente esa longitud. ¿Qué quiere decir eso? Que no voy a poder homologar ningún atributo. Solamente voy a poder pasar los vectores sin atributos. Damos siguiente, pero yo no quiero pasar todas las líneas porque me traería también las curvas de nivel, me traería el eje del río, los triángulos del modelo de terreno, la retícula, los círculos de norte, todo eso me lo traería. Como no quiero todo, acá tengo que decirle voy a hacer un filtro. Ya verificamos, acá el filtro sería layer igual a transverse. Está justo acá, layer igual a transverse. Damos OK. Entonces impórteme todo lo que tenga allá en SHP de topolíneas, pero únicamente las secciones transversales. Damos siguiente, este es el resultado de lo que vamos a hacer. Capa fuente, capa destino en esta base de datos, filtrando por layer igual a transverse. Damos finalizar y ella hizo el cargue masivo de líneas. Pero hay un problema, nos trajo también estos elementos que incorrectamente fueron colocados en esa capa. ¿Cómo lo solucionamos? Aquí no lo podemos hacer porque no hay un editor dentro del catálogo. Esto es para únicamente los metadatos y cargues masivos y para modificar estructuras de las bases. Entonces lo que vamos a hacer es cerrar. Ya están las líneas. Ahora lo que vamos a hacer es depurarlas.
Vamos al ArmMap. Entonces ya les expliqué cómo hacer los cargues masivos de llevar capas, shapefile, y masivamente incrustar los vectores dentro de una base a la capa equivalente, filtrando y homologando atributos. Esa es la forma entonces que pueden utilizar para cargar masivamente datos a una base de datos geográfica. Voy a abrir el mapa del taller 5. Ya deben estar las líneas de secciones transversales en la base de datos. Yo apago SHP y prendo acá ejes de secciones transversales. Aquí ya están. Correcciones, vamos a dejar esta versión así como está y vamos a hacer otra versión con las líneas corregidas. Vamos a ir al editor, vamos a iniciar la edición, vamos a editar la base. ¿Y qué debemos eliminar de esa capa? Primero, esta capa debe ser seleccionable para poder seleccionar elementos dentro de ella. No quiero modificar el río, ni las curvas, ni los puntos, esas ya están listas. Quiero modificar únicamente secciones transversales. Debo eliminar este triángulo, este de acá, eso también lo tengo que quitar. Entonces con el chip selecciono todo lo que voy a quitar de este modelo o de esta capa, verifico aguas arriba, eso es todo lo que voy a eliminar. Ya lo tengo listo, voy a la tabla de atributos de secciones transversales, miro cuántos seleccioné, estos son los que voy a eliminar y con la X los elimino de la capa. Ya están listos. Editor, detenemos edición, muestro todos los elementos y ya tengo mis datos cargados. Longitudes las puedo calcular directamente con el calculador de geometría porque estoy en una base. Aquí están las longitudes, incluso en un shapefile también se puede. Más o menos las secciones transversales utilizaron un muestreo con un ancho de 100 metros, con una distancia de más o menos 10 metros, ancho de 100 y cada 10 metros sobre el eje del río. ¿Cómo verificamos si estas líneas están bien, al menos en su sentido vectorial? Ya saben que todos estos cruces están incorrectos, no deberían estar dibujadas de esta forma, no se deberían cruzar y no se deberían salir de la nube de puntos de la topografía. Entonces, si yo hice esta topografía y no tengo nube de puntos acá, pues para qué hago una sección de muestreo en zonas donde no hay elementos de topografía y no hay superficie. Acá las secciones de muestreo transversales deberían ir hasta el límite de dominio de los puntos topográficos o la interpolación externa de esa superficie. Acá lo podemos observar, entonces esto no está muy bien, acá no debería haber información. Verifiquemos el sentido vectorial. Ejes de secciones transversales, cambian la simbología, flecha al final, dan OK. Y al menos deberían estar dibujadas en el mismo sentido. Aquí están todas de derecha a izquierda y en el sentido del flujo. Yo generalmente las dibujo de izquierda a derecha en el sentido del flujo. Pero digamos que están bien. Vamos a verificar, yo creo que les entregué una capa de secciones transversales ya corregidas. Toca hacerle algunas modificaciones adicionales, pero podríamos utilizarlas. Vamos a verificar la capa de secciones transversales que les entregué en los datos iniciales. Se llama XSCodeLines. Está dentro de datos y estaba en el repositorio de datos. Son estas líneas que les voy a mostrar. Voy a apagar estas y voy a dejar estas. Acá, si nosotros extrapolamos el terreno, podríamos completar esta zona de acá o podríamos recortar estas líneas. Entonces, estas más o menos sí representan el ancho del corredor. Acá también podríamos extrapolar un poco con estos puntos, extrapolar que hay acá y hacer un corredor más o menos de esta forma. Entonces, estas secciones transversales sí las quiero llevar al modelo, pero las quiero llevar tal como están en esa capa que se llama XSCodeLines. Voy a abrir la tabla. Esta capa que tenemos acá ya tiene muchos atributos. Quiero llevarla así como está a mi base de datos geográfica. Para no hacerlo directamente desde el ArcCatálogo y tener que salirme de ArcMap, lo puedo hacer directamente desde acá, desde el catálogo integrado. Como la voy a cargar toda, voy a hacer un cargue completo. Podemos cliquear justo acá. Acá tengo mi ArcCatálogo. Voy a CPIAs. Voy a esconder el identificador para que esto se compacte. Voy al taller 5. Voy a mi base de datos geográfica y me paro en la raíz. Y acá, parándome en la raíz de gdb.mdb, puedo decirle, impórteme algo que está afuera en un shapefile dentro de la base. Pero lo quiero hacer dentro de proyecto. Lo quiero hacer justo acá dentro. Puedo darle botón derecho, le puedo decir, impórteme una clase de entidad que está simple afuera. Clicamos en esa opción y vamos a arrastrar todos estos vectores que están en un shapefile adentro de nuestra base de datos geográfica, se van a proyectar en el sistema de coordenadas de proyecto. Entidades de entrada, entonces acá podríamos seleccionar las XSCodeLines que acabo de seleccionar o podría hacerlo directamente desde el disco. Digamos que no las tengo acá, en el proyecto, entonces lo que hago es ir al disco duro, buscar datos y seleccionar la capa directamente desde allá. Y acá él me pregunta, bueno, la voy a guardar en proyecto, ¿cómo quiere que se llame la capa? Entonces podríamos dejarle el mismo nombre que utiliza el modelo RAS, XSCodeLines,
Y acá podríamos hacer un filtro. Podría decirle, filtreme únicamente las que tienen una longitud mayor a 100 metros en muestreo. Y acá en la parte inferior yo puedo eliminar atributos que seguramente no voy a necesitar. Este shape length no lo voy a necesitar porque la capa de la base de datos va a ser el cálculo automático. Entonces acá puedo quitar lo que no me sirva. Este me sirve, este también, todos estos me servirían, menos la longitud. Pueden quitarlo, damos OK y aquí ya se está cargando dentro de la base. Ya se cargó dentro de la base. Vamos a verificar el sentido vectorial de esas líneas. Lo que hice fue editar las que estaban inicialmente en la topografía, las dejé en ese mismo sentido vectorial. Ya están las líneas de muestreo, voy a arrastrar esta capa acá. Entonces estas son las de la topografía, estas son las de muestreo que sí debería tener el río, haciendo de pronto el recorte de lo que tenemos acá. Guardamos. ¿Y cómo hacemos para saber si esto quedó dentro de la base? A XSQLine le podemos dar botón derecho propiedades, verificamos sus metadatos en source y aquí está C, PIAS, taller 5, GDB, feature dataset proyecto y la clase de entidad se llama XSQLines y son líneas simples que no tienen Z, o sea son líneas con Z 0. Bueno, ok, ya tenemos las secciones transversales. Esas son dos formas de hacer cargues masivos. Desde afuera se puede hacer desde el catálogo o la podemos hacer directamente desde acá, también con las opciones de filtrado. Mucho más rápido hacerlo desde acá. ¿Qué nos hace falta? Entonces, ahora sí, nodos de secciones transversales. Antes de hacer eso, acá en ejes de secciones transversales nos hace falta colocar algo importante y es colocar la abscisa y colocar el eje ID. El eje ID lo podemos utilizar a partir del Object ID. Vamos a poblar esta tabla. Calculador de campo, entonces utilizamos simplemente el identificador espacial y ya tenemos un campo de usuario indexado. Ese nos funcionaría. El hipervínculo ya saben cómo hacerlo. Podríamos muestrear algunas secciones transversales, ir al Google Maps, buscar más o menos esa localización y hacer una hipervinculación. ¿Qué nos interesa acá? El tema de la abscisa, que es un campo de texto para colocar el K0 más y el valor. Vamos a ir a la parte de más aguas abajo de entrega y vamos a utilizar el archivo de AutoCAD y vamos a aprender anotaciones. Acá están las anotaciones y voy a dejar como fantasma las líneas originales de secciones transversales que venían del CAD, que son estas líneas. Voy a dejarlas como un pequeño fantasma debajo en gris claro. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para mirar acá la abscisa. En el CAD esa marcación la hacemos manualmente como un rótulo o un rótulo dinámico o un rótulo asociado a algo. Acá tenemos que hacer esa rotulación un poco más manual, pero para poderla llevar a la base. Entonces acá, esta es la abscisa K0 más 000. Entonces lo que vamos a hacer es decirle acá a nuestro modelo, quiero tomar ejes de secciones transversales, quiero tomar este eje que está acá, o sea el eje gris, es el que voy a rotular. Acá tenemos nodos de secciones transversales y acá manualmente me toca empezar a hacer el cargue de esos atributos. Voy a la calculadora de campo y esto es una cadena de texto, entonces debo colocar K0 más 000. Esa es la anotación del abscisado en un levantamiento. Acá colocaron la K en minúscula, también lo podríamos hacer como lo colocaron ahí. Vamos a mirar cómo se ve, creo que no se ve tan mal, yo lo dejaría en mayúscula. Y acá para ir sabiendo cuáles ya tienen su K0 más 10, recuerden que eso está con una separación cada 10 metros y un ancho más o menos de 100, las grises, las que están editadas, estas negras, tienen un ancho menor que corresponde al ancho de los puntos de la topografía. Vamos a hacer ahora el siguiente, este de acá. Pero ¿cómo sabemos cuáles ya están quedando listas? Vamos a colocar acá en ejes de secciones transversales un rótulo para que nos vaya mostrando el avance del abscisado. Vamos a ir a Labels y vamos a rotular por la abscisa para que nos aparezca acá. Y quiero que aparezca donde inicia el vector. Recuerden que estas líneas están dibujadas de este a oeste. ¿Cómo hacemos eso? Activo el rotulador, coloco la abscisa, voy a colocarla en 14 para que la vean. Y acá en propiedades de posicionamiento, él me pregunta, ¿el rótulo lo quiere poner sobre la línea, en la línea o debajo de la línea? Vamos a dejarlo sobre la línea. Y me pregunta, ¿en qué localización quiere ponerlo? Acá le vamos a poner al inicio para que coincida con esta rotulación que tenemos acá del CAD. Y un rótulo por parte. Vamos a darle aceptar, aplicar y aquí ya tenemos el rótulo al inicio del vector. Este sería el K0 más 10. Botón derecho, calculador de campo. Él recuerda lo último que hicimos. K0 más 10. Aquí ya me aparece el rótulo. Siguiente, calculador de campo. K0 más 20. Y así consecutivamente hasta que lleguemos a la última abscisa. Entonces para su entrega deben hacer el rotulado de abscisado pues completo para que les aparezca en el entregable todas las abscisas. Acá solamente lo voy a hacer hasta 50, 40 y esta sería la 50. Listo, apagamos topografía y así se verían de esta forma. Esta es la original, esta es la editada y aquí ya tendríamos el abscisado completo hasta
la última sección. Algunas se van a ver muy mal, todas las que están cruzadas. Entonces acá me aparece esta abscisa, me aparece esta que es la siguiente y después esta que es la anterior. Por eso no pueden haber estos cruces, por eso se deben corregir de esta forma. Ahora, ¿cómo hacemos para crear la capa de nodos de secciones transversales? Miremos qué hay en SHP. Vamos a mirar qué hay en topo nodos y miremos si hay nodos que sean correspondientes. Voy a apagar acá por un momento mis XSQ lines y voy a mirar a ver qué nodos tengo en la capa de topo puntos. Verifiquemos que no haya ningún query. Voy a darle doble clic a topo puntos. Ya está abriendo el rotulador, pero vamos a cambiar la ventana de query. Acá dice elementos con elevación mayor a 0. Vamos a quitar ese filtro porque quiero mirar si hay elementos de cruce. Acá, ¿qué es lo lógico? Lo lógico es que si la topografía hizo secciones transversales cada 10 metros en el levantamiento e hizo una batimetría para completar el fondo del río, pues aquí debería haber un punto. Y acá también debería haber un punto. Aquí este ya está, aquí también debería haber un punto, aquí también. Este punto debería haber sido tomado acá, acá, acá y acá. En este momento lo único que hay son estos puntos que tenemos acá. Miremos en qué capa están. Vamos a tomar el identificador, vamos a identificar este punto, acá en topo puntos, y está en una capa que se llama transverse. Hagamos una selección de atributos de topo puntos con layer igual a transverse y miremos a ver qué aparece. Layer igual a transverse. Entonces, acá estaban bien, los puntos estaban perfectos sobre el eje, pero faltan muchos. Hasta aquí estaba más o menos, pero acá miren lo que pasó. Acá colocaron puntos de secciones transversales, los dejaron ya no colocando en el eje, sino los colocaron acá. Pero acá hay unos puntos adicionales, que aquí sí venían a ser los puntos de la intersección, en otra capa que se llama layer igual a 0. Entonces hay un problema. Si yo le digo selección por atributos y digo layer en la clasificación de transversales o ¿cómo se llamaba la otra? No aparece. Vamos a colocar acá, aplicamos, voy a volver a cliquear acá, voy a dejar activo este. Aquí está en layer 0. Entonces acá la otra layer donde estábamos analizando es la layer 0. Verifiquemos a ver qué sale. Voy a ocultar este, voy a aplicar y estos me podrían servir, ¿cierto? Pero acá en el dibujo colocaron en la capa 0 puntos acá. Estos puntos no deberían estar ahí y estos sí estarían más o menos bien, pero faltan muchos puntos. Entonces vamos a tomarlos y llevarlos así como están y los vamos a depurar y vamos a hacer una nueva versión, pero colocando puntos de una forma muy rápida con una intersección, los puntos que sí realmente están en el cruce. ¿Cómo los vamos a llevar? Ya hice la selección, layer in transverse 0. Vamos a activar el editor. Esos puntos los voy a llevar acá a nodos de secciones transversales. Dentro de la GDB tiene que estar prendida esta capa para poder hacer el paso de acá a acá. Ya están seleccionados. Hago un copy, paste a la capa de nodos de secciones transversales. Allá los está pegando. Apago SHP, borro la selección, coloco seleccionable nodos de secciones transversales, quito de seleccionables ejes de secciones para no ir a dañar ninguna capa. Cambio esta simbología. Voy a colocar, por ejemplo, este símbolo. Y acá, ¿qué no me sirve? No me sirve todo esto. Todo lo que no se cruce en el eje no me sirve. ¿Qué podemos hacer acá? Una selección de lazo. Voy a seleccionar esto y eso lo tengo que eliminar. Como está prendido el editor, puedo abrir nodos de secciones transversales, su tabla. Acá están los tres que voy a eliminar. Simplemente los quito. Y aquí también hago un lazo. Acá lo más lógico es hacer un lazo. Selección de lazo. Listo, perfecto. Y ya tendríamos la capa depurada. Ya está la capa. Este debería estar acá porque movemos este eje. Movemos, desplazamos y verificamos. Listo, parece que ya están. Detener. Pero esta versión no nos va a funcionar muy bien porque nos hacen falta muchos nodos. Entonces lo que vamos a hacer es, esta no la poblemos completa, esta tabla. Tenemos que colocar la abscisa a la cual pertenece y además tenemos que poner la cota. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear una nueva versión de nodos de secciones transversales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces por acá, en las herramientas de geoprocesamiento, hay una herramienta que se llama intersección. Entonces yo quiero hacerlo masivamente y rápido. Intersecteme que el eje del río con los ejes de las secciones transversales. Y esa intersección guárdela en la base de datos geográfica en cross section, que es la capa de puntos, puede ser cross section A. Entonces la versión A es la que tiene la intersección y están todos los puntos. La original eran los que venían de la topografía. Damos en Save, no es necesario colocarle SHP porque estamos dentro de una base de datos y esto es un feature class lo que estamos creando. Y acá él me dice, ¿usted qué quiere conservar? ¿Quiere conservar todos los atributos de la intersección? Vamos a decirle que sí porque necesito la abscisa que ya había evaluado. Vamos a decirle que sí. Tolerancia la dejamos en blanco, o sea, justo la intersección entre los dos. Y acá, tipo de capa geográfica, vamos a decirle acá punto. No puede ser la original porque si yo intersecto
intersectó una línea con una línea, pues va a ser un punto, no va a ser una línea. Si dejan como línea, pues les va a salir un error. Tienen que seleccionar punto. Dan OK y de esta forma masivamente, miren lo que hicimos. Ya tenemos los nodos de las secciones transversales en una capa adicional. La voy a poner con otro color. Y está todas las intersecciones. Y por acá vamos a mirar, vamos a abrir la tabla. Él me conservó todos los atributos que tenía la capa original. ¿Qué me interesaba? La abscisa. Entonces miren, si ustedes verifican, este punto está en la abscisa 50, este está en la 40. Por eso que necesitan colocar todo el abscisado para que los puntos queden con la abscisa, los puntos de la intersección. Campos que no me sirven de acá, pues puedo quitar muchísimas cosas. Puedo quitar fit canales. Eso no lo vamos a utilizar. El nombre lo podríamos dejar. Un punto no tiene longitud. Pues tenemos que quitar ese campo. La cuenca la podríamos utilizar, pero pues no necesito realmente decir de qué cuenca son esos puntos si ya están identificados a partir del nombre del río. Eso lo podríamos borrar. Recuerden que le está conservando los atributos de las dos capas. Pendiente, pues un punto no tiene pendiente. Todo esto lo tienen que borrar. Ancho promedio, pues un punto no tiene ancho promedio. Canal ID, podrían dejar ese código, pero vamos a borrarlo. Hipervínculo, no lo necesitamos porque es simplemente un punto. Longitud de valle no. Pendiente del valle no. Esos eran los atributos que tenía el eje del río. Eso también lo pueden eliminar. El cross section eje ID sí lo pueden dejar, que es el código de la sección transversal. Esta longitud la pueden eliminar y no es necesario que dejemos un hipervínculo en la capa de puntos intersectados. Ya completamos la capa de nodos de secciones transversales de una forma muy rápida. ¿Para qué nos sirve eso? Si están esos puntos ordenados secuencialmente en el sentido norte-sur o sur-norte, podríamos hacer un perfil cuando les calculemos a estos puntos la cota. ¿Qué nos hace falta ponerle a esta capa? Ponerle la cota del punto como un valor doble. Cuando calculemos esa cota, si tienen un orden consecutivo ordenado por identificador espacial, vamos a verificar, este es el 1, según esto, parece que no quedaron ordenados como queríamos, miren, 2, 3, o sea, acá hay un pequeño problema, el 1 debería ser este de acá arriba. Verifiquemos el último, 113. Entonces acá el abscisado lo hizo de esta forma, colocó 1, 2, 3, terminó acá, dio la vuelta y lo hizo acá. ¿Por qué? Porque así estaban dibujadas las secciones transversales. Entonces eso es un problema, se puede corregir seleccionando y restando un valor. Después lo corregimos para dejar valores de 1 a n en un solo sentido, para poder hacer un perfil de ese río a partir de estos puntos y estas cotas. Pero ya tenemos la tabla poblada. Podríamos verificar por cross section eje ID. Podemos subir. Acá está el problema, miren. Este es el cross section eje ID. Al hacer el cruce, lo hizo por este ordenamiento que tenía el dibujo. Entonces el dibujante lo que hizo fue empezar a dibujar acá, terminó acá y después se puso a dibujar estas. Eso no tiene ninguna lógica. Si está la K0 más 20, pues dibuje primero esta sección transversal, luego esta y siga en el sentido del flujo hasta terminar. Eso es un error de dibujo. Se puede corregir. Verifiquemos, entonces ya tenemos nodos de secciones transversales de la topografía, nodos de secciones transversales de la intersección, el eje del río ya está listo, curvas de nivel ya las tenemos, con Z y sin Z, ejes de secciones transversales también ya están, con y sin corrección, faltarían las obras hidráulicas, las vías y las líneas de margen.